Nunca pensé que el sonido de unos pasos pudiera cambiar la forma en que percibo mi propia casa. Durante años creí que el miedo necesitaba una causa visible, algo concreto, algo que pudiera señalarse con el dedo. Pero esa noche entendí que el verdadero terror nace cuando no hay nada que mirar, cuando solo queda escuchar y esperar. Vivía solo. No era una suposición, ni una sensación. Era un hecho. No había mascotas, no había visitas, no había vecinos con llaves duplicadas. La casa estaba cerrada, asegurada, inmóvil. Y aún así, mientras permanecía acostado, escuché cómo alguien caminaba con absoluta calma por el pasillo. No fueron pasos apresurados ni erráticos. No sonaban como alguien perdido o asustado. Eran lentos, firmes, casi respetuosos, como si quien caminaba conociera perfectamente el espacio, como si esa casa también le perteneciera. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que estaba confundiendo sonidos. El crujido de la madera, la dilatación de las paredes, cualquier explicación era mejor que aceptar lo evidente. Pero los pasos no se detuvieron. Cambiaron de dirección. Se acercaron. En ese momento comprendí algo que todavía me persigue. No todo lo que habita una casa necesita ser visto. Algunas presencias solo existen para ser escuchadas y recordadas. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia creada para entretener. Es un relato real, contado tal como lo viví, sin adornos ni exageraciones. Durante mucho tiempo dudé en compartirlo, no por miedo a no ser creído, sino por temor a revivir sensaciones que aún hoy no logro comprender del todo. No busco convencer a nadie de nada. No intento darle un nombre a lo que ocurrió ni ofrecer una explicación fácil. Solo quiero narrar lo que pasó dentro de esa casa, porque sé que no fui el único, porque después de aquella noche entendí que el silencio puede ser engañoso y que la soledad no siempre significa ausencia. Antes de continuar, si este tipo de relatos te resulta perturbador, te recomiendo no escucharlo a solas. Y si decides quedarte, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos testimonios reales, experiencias que no encajan en la lógica cotidiana y que dejan preguntas abiertas incluso después de terminar el video. También quiero leerte. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este relato. A veces, saber que alguien escucha desde otro lugar del mundo hace que estas historias no se sientan tan solitarias. Ahora sí, esta es mi experiencia y ocurrió dentro de mi propia casa. Elegí esa casa porque no tenía historia. No aparecía en conversaciones del barrio ni en anécdotas incómodas. Nadie la señalaba con advertencias ni bajaba la voz al mencionarla. Era una construcción sencilla, ubicada en una calle tranquila, con vecinos que parecían vivir encerrados en sus propias rutinas. Para mí, eso era suficiente. Buscaba un lugar donde el silencio no tuviera intención, donde la noche fuera solo noche y nada más. Vivir solo siempre fue una decisión consciente. Me gustaba el control absoluto sobre el espacio, saber exactamente dónde estaba cada objeto y reconocer cada sonido que la casa producía. Con el tiempo, aprendí a distinguir el crujido natural del suelo de madera, el zumbido eléctrico casi imperceptible de los cables dentro de las paredes, el leve golpeteo que hacía una ventana mal ajustada cuando el viento cambiaba de dirección. Todo tenía una explicación, un patrón,
Mis noches eran predecibles. Cerraba puertas, apagaba luces, revisaba cerraduras. No por miedo, sino por costumbre. Después me acostaba con la puerta del dormitorio ligeramente abierta, lo suficiente para que el aire circulara. Desde la cama podía ver una parte del pasillo, siempre igual, siempre inmóvil. Ese pasillo era para mí una extensión de la calma. Nunca había pasado nada ahí. Hasta esa noche. No recuerdo haberme dormido inquieto. No estaba cansado de más ni preocupado por algo en particular. El silencio era completo, profundo, como solo ocurre de madrugada. Fue en ese estado intermedio, cuando el cuerpo descansa, pero la mente aún escucha, que percibí un sonido fuera de lugar. No fue fuerte, no fue repentino, fue un paso, uno solo, seco, deliberado. Mi primera reacción fue ignorarlo. El cerebro es experto en llenar vacíos cuando no hay estímulos claros. Pensé en la madera acomodándose, en algún ruido tardío del exterior filtrándose por la casa. Permanecí inmóvil, esperando que no se repitiera. Pero no pasó mucho tiempo antes de escuchar un segundo paso. Luego un tercero. Espaciados, regulares, como si alguien caminara sin apuro. Me incorporé lentamente en la cama, sosteniendo la respiración sin darme cuenta. Los pasos no venían de afuera, tampoco parecían venir del piso inferior. Sonaban a una distancia precisa, reconocible. Provenían del pasillo, de ese espacio que podía ver todas las noches sin que jamás hubiera cambiado. El mismo pasillo que ahora, sin razón aparente, estaba siendo recorrido. Intenté identificar el ritmo. No era errático, no era torpe, no se parecía al andar de alguien desorientado. Era firme, seguro, como si quien caminaba supiera exactamente dónde pisar. Cada sonido tenía peso, pero no violencia. Eso fue lo que más me inquietó. No había urgencia. No había miedo en esos pasos, solo intención. Pensé en levantarme, en encender la luz, en comprobar con mis propios ojos que no había nadie. Pero algo me detuvo. Una certeza incómoda, difícil de explicar. Sentí que, si me movía, aquello que caminaba respondería. Como si hasta ese momento existiera solo, porque yo permanecía quieto. La casa parecía suspendida, atenta a cualquier decisión mía. Los pasos avanzaron unos metros más y luego se detuvieron. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era vacío, era expectante. Sentí el pulso en las sienes, el sonido de mi propia respiración resonando demasiado fuerte en mis oídos. No había ningún otro ruido, ningún coche, ningún animal. Solo yo. Y la certeza de que algo estaba ahí. Esa fue la primera noche. No ocurrió nada más. No hubo cierre, ni explicación inmediata. Los pasos no volvieron a escucharse hasta la madrugada siguiente. Pero en ese instante, sentado en la cama, mirando un pasillo que ya no reconocía como mío, comprendí algo fundamental. La rutina se había roto. Y cuando una casa deja de seguir su rutina, deja de ser solo un lugar. No dormí después de aquella primera noche. Permanecí sentado, con la espalda apoyada contra la pared, observando el pasillo hasta que amaneció. Cuando la luz comenzó a filtrarse por las ventanas, nada parecía fuera de lugar. El suelo estaba intacto, las puertas cerradas como siempre, el aire inmóvil. Me repetí que no había ocurrido nada real, que el cansancio había distorsionado mi percepción. Sin embargo, esa explicación no lograba borrar la sensación de haber sido observado. Durante el día, la casa recuperó su apariencia habitual. Caminé por cada habitación.
deteniéndome más de lo necesario en detalles insignificantes. El sonido de mis propios pasos me resultaba extraño, como si el suelo aún recordara otros. Intenté reírme de mí mismo, pero incluso mi voz sonó ajena en ese espacio. Era como si la casa estuviera escuchando, registrando cada movimiento. La segunda noche llegó sin advertencias. Me acosté más temprano de lo habitual, con la intención de descansar de verdad. Dejé la puerta del dormitorio cerrada, algo que nunca hacía. Pensé que eso me daría una sensación de control. Apagué la luz y me quedé mirando la oscuridad, atento a cualquier sonido. Durante un largo rato no ocurrió nada. El silencio volvió a instalarse, pesado y continuo. Fue entonces cuando escuché el primer paso. Esta vez no dudé. No fue un sonido ambiguo ni distante. Provenía claramente del otro lado de la puerta. El suelo crujió con una precisión imposible de confundir. Sentí cómo el estómago se me tensaba y cómo el pulso se aceleraba sin que pudiera detenerlo. No había forma de atribuirlo a otra cosa. Alguien estaba caminando. Los pasos avanzaron lentamente, recorriendo el pasillo con la misma calma de la noche anterior. Cada uno estaba separado por una pausa exacta, como si quien caminaba midiera el espacio, como si contara. Me sorprendió notar que no sentía pánico inmediato, sino una inquietud profunda, casi analítica. Escuchaba con atención, tratando de anticipar el siguiente sonido. De pronto, los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. No hubo intento de abrirla. No hubo contacto. Solo quietud. Permanecí inmóvil, con la respiración contenida, esperando una señal que no llegaba. El silencio se volvió insoportable, como si algo esperara una respuesta de mi parte. En ese instante comprendí que no se trataba de una invasión apresurada, sino de una presencia consciente. Decidí moverme. Apenas deslicé el pie sobre el suelo, el sonido respondió. Un paso más, del otro lado de la puerta. Fue una reacción inmediata, precisa. Mi cuerpo se quedó rígido. No había duda. Aquello escuchaba. Aquello reaccionaba a mí. La idea de no estar solo dejó de ser abstracta y se volvió física, opresiva. Pasaron varios minutos sin que ninguno de los dos se moviera. Yo de este lado, conteniendo el miedo. Lo otro, esperando. Sentí un cansancio extraño, como si la tensión drenara toda mi energía. La casa entera parecía suspendida en ese momento, ajena al paso del tiempo. No había relojes, no había referencias. Solo esa puerta cerrada entre ambos. Finalmente, los pasos se alejaron. No con prisa, no con decepción. Se fueron del mismo modo en que habían llegado, recorriendo el pasillo hasta desaparecer en algún punto indeterminado de la casa. No escuché una puerta cerrarse ni un cambio brusco en el ambiente. Simplemente dejaron de estar ahí. Me quedé despierto hasta el amanecer, incapaz de moverme o de encontrar alivio. A partir de esa noche comprendí algo inquietante. Los pasos no aparecían al azar. No eran un fenómeno repetitivo ni mecánico. Surgían cuando yo estaba consciente, cuando mi atención estaba fija en el silencio. No caminaban para asustarme. Caminaban para recordarme que la casa ya no era un espacio vacío, y que alguien o algo había aprendido a esperar. Después de la segunda noche, dejé de esperar los pasos como un evento aislado. Comencé a percibirlos como una posibilidad constante, incluso cuando no se manifestaban. Durante el día, la casa parecía normal, pero algo en el aire había cambiado. No era una sensación definida, sino una alerta permanente, como si mi cuerpo hubiera aprendido a anticipar
algo que mi mente se negaba a aceptar. Empecé a evitar ciertas áreas sin darme cuenta. El pasillo dejó de ser un lugar de tránsito y se convirtió en un límite. Caminaba por la casa rodeándolo, como si al no cruzarlo pudiera mantener cierta distancia con aquello que lo recorría por las noches. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presión ligera en el pecho, una incomodidad que no desaparecía hasta alejarme. Las noches se volvieron fragmentadas. Dormía por periodos cortos, despertando ante el menor sonido. No siempre escuchaba pasos. A veces solo era la sensación de que algo estaba ahí, inmóvil, ocupando un espacio que no podía ver. Esa ausencia de sonido era peor que cualquier ruido, porque no ofrecía un punto de referencia. No sabía dónde estaba ni qué hacía. Una madrugada, al abrir los ojos, tuve la certeza de no estar solo en la habitación. No vi nada. No escuché nada. Sin embargo, el espacio se sentía distinto, reducido. Era como si el aire hubiera sido desplazado por otra presencia. Permanecí quieto, con la mirada fija en el techo, tratando de no pensar en lo que podía estar a mi alrededor. Intenté convencerme de que se trataba de una respuesta del cuerpo al estrés acumulado. Pero esa explicación se desmoronó cuando sentí una cercanía imposible de ignorar. No fue contacto físico ni un cambio de temperatura. Fue una percepción directa, inmediata. Algo estaba demasiado cerca, demasiado consciente de mí. No escuché mi nombre pronunciado en voz alta. No hubo sonido alguno. Aún así, lo reconocí con una claridad inquietante. Fue como si el pensamiento no me perteneciera, como si alguien más lo hubiera colocado ahí, intacto. En ese instante, entendí que la presencia no necesitaba moverse para hacerse notar. Ya estaba dentro del espacio que yo ocupaba. El miedo dejó de ser una reacción puntual y se convirtió en un estado constante. Caminaba por la casa con la sensación de estar siendo observado desde ángulos que no podía cubrir. Cerraba puertas no para protegerme, sino para limitar la cantidad de lugares desde donde algo podía mirar. La casa se había transformado en un mapa de posibilidades inquietantes. Comencé a hablar en voz baja, incluso cuando estaba solo. No lo hacía para comunicarme, sino para marcar mi existencia, como si el sonido de mi voz pudiera reclamar el espacio. Cada palabra pronunciada parecía desaparecer demasiado rápido, absorbida por un silencio que no devolvía eco alguno. La casa escuchaba, pero no respondía. La presencia no se manifestó de forma directa esa noche. No hubo pasos ni sonidos claros, pero su ausencia aparente fue más perturbadora que cualquier señal previa. Me di cuenta de que ya no necesitaba pruebas para creer. La certeza se había instalado sin pedir permiso, ocupando cada pensamiento. Al amanecer, comprendí algo que me heló la sangre. Los pasos no habían sido el inicio, habían sido un aviso. La verdadera experiencia no consistía en escuchar a alguien caminar, sino en aceptar que algo había aprendido a estar conmigo sin necesidad de moverse. Y eso significaba que la casa ya no tenía lugares vacíos. Cuando amaneció, no sentí alivio. La luz entrando por las ventanas no disipó nada, solo dejó en evidencia lo poco que había dormido. Mi cuerpo estaba agotado, pero la mente seguía alerta, incapaz de relajarse. Me levanté con cuidado, como si aún existiera la posibilidad de interrumpir algo que permanecía oculto dentro de la casa. Recorrí cada habitación con una atención obsesiva. Abrí puertas, revisé esquinas, miré debajo de los muebles. No buscaba a alguien en particular, porque ya sabía que no iba a encontrar nada. Aún así,
Necesitaba confirmar que el espacio seguía intacto. La ausencia de señales no me tranquilizó. Al contrario, reforzó la sensación de que aquello no dejaba huellas. Los sonidos cotidianos comenzaron a adquirir un peso distinto. El refrigerador encendiéndose me hacía girar de inmediato. El crujido del suelo ya no era solo madera, era una posibilidad. Cada ruido parecía cargar una intención que antes no tenía. La casa seguía funcionando como siempre, pero yo ya no podía escucharla de la misma manera. Intenté retomar la rutina. Preparé café, encendí la televisión, dejé que voces ajenas llenaran el espacio. Sin embargo, incluso esos sonidos resultaban insuficientes. El silencio no desaparecía, solo se desplazaba, esperando el momento exacto para volver a imponerse. Sentía que la casa toleraba mis intentos de normalidad, como si supiera que eran temporales. Esa noche, el miedo no vino acompañado de pasos. Me acosté temprano, con las luces encendidas y la puerta cerrada. El cansancio me venció por momentos, pero cada vez que cerraba los ojos, una sensación de vigilancia me obligaba a abrirlos de nuevo. No escuchaba nada, y esa quietud absoluta era más perturbadora que cualquier ruido. Comencé a comprender que el problema no había sido lo que ocurrió, sino lo que quedó después. La experiencia había alterado la forma en que percibía el espacio. Ya no caminaba por la casa, me desplazaba dentro de ella, consciente de cada metro recorrido, de cada punto ciego. El lugar que antes me pertenecía ahora imponía sus propias reglas. Dormir se volvió un proceso fragmentado. Nunca entraba en un descanso profundo. Permanecía en un estado intermedio, atento, esperando una señal que justificara mi alerta. Pero no llegaba nada. Esa espera constante desgastaba más que el miedo directo. Era como vivir en pausa, sin resolución. Noté cambios en mi comportamiento. Cerraba puertas que antes dejaba abiertas. Encendía luces innecesarias. Evitaba permanecer en silencio demasiado tiempo. No lo hacía por lógica, sino por intuición. Mi cuerpo reaccionaba antes que mis pensamientos, como si hubiera aprendido a convivir con una amenaza invisible. En algún punto entendí que no había ocurrido un evento aislado. No fue una noche extraña ni una experiencia puntual. Había sido un cruce. Algo había cambiado de lugar, aunque no supiera qué ni cómo. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no ocupaba el mismo rol dentro de ella. Al acostarme esa madrugada, con el cuerpo tenso y la mente exhausta, acepté una idea que me resultó imposible de ignorar. No importaba si volvía a escuchar pasos o no. Lo verdaderamente inquietante era saber que la casa había aprendido algo sobre mí, y que yo, desde esa noche, nunca volví a sentirme completamente despierto ni completamente a salvo. Pasaron los días, pero la sensación no se fue. No empeoró de forma evidente, tampoco desapareció. Simplemente se mantuvo ahí, integrada en la rutina, como una sombra que aprende a moverse con la luz. Dejé de esperar un momento de claridad o una prueba definitiva. Comprendí que nada iba a resolverse de forma repentina. Comencé a notar pequeños cambios en la casa que no podía explicar con certeza. Objetos que no recordaba haber movido. Puertas que parecían más abiertas o más cerradas de lo habitual. No eran pruebas claras, pero tampoco coincidencias fáciles de ignorar. Cada detalle me obligaba a preguntarme cuánto control seguía teniendo sobre el espacio que habitaba. Una noche, al apagar la luz del pasillo, sentí algo distinto. No fue miedo inmediato ni sorpresa. Fue reconocimiento. El silencio no estaba vacío. Tenía una densidad particular,
como si contuviera una intención suspendida. Me quedé quieto, escuchando, esperando que algo ocurriera. Nada sucedió. Y aún así, supe que no estaba solo. No volví a escuchar pasos claros. No hubo ruidos definidos que pudiera señalar como una amenaza concreta. Pero la presencia se manifestó de otra forma, en la certeza constante de ser observado desde algún punto que no podía identificar. No importaba hacia dónde mirara, siempre quedaba un ángulo sin cubrir. Dejé de invitar gente a la casa, no porque temiera que algo les ocurriera, sino porque sabía que no lo percibirían. Ellos caminarían por las habitaciones sin notar nada extraño, mientras yo contaría los segundos hasta que se fueran. La idea de compartir ese espacio con alguien que no podía sentir lo mismo me resultaba insoportable. Con el tiempo entendí que la presencia no buscaba interactuar conmigo de forma directa. No intentaba asustarme ni comunicarse. Simplemente estaba ahí, ocupando un lugar que antes consideraba vacío. Y esa coexistencia silenciosa fue lo que más me afectó. No había confrontación, solo convivencia forzada. Algunas madrugadas despertaba con la sensación de haber sido observado durante horas. No abría los ojos de inmediato. Permanecía inmóvil, respirando con cuidado, escuchando mi propio cuerpo. Era en esos momentos cuando más claro tenía que ya no vivía solo. No necesitaba pruebas. La certeza se había vuelto parte de mí. Pensé en mudarme. Revisé anuncios, busqué opciones, imaginé otros espacios. Pero cada vez que lo consideraba seriamente, algo me detenía. No era miedo a llevarme la presencia conmigo. Era la intuición de que no importaba el lugar. Lo que había cambiado no era la casa, sino la forma en que percibía estar solo. Acepté que nunca volvería a experimentar el silencio como antes. Siempre habría una capa adicional, una sensación de fondo que no podía apagar. La tranquilidad dejó de ser una ausencia de ruido y se convirtió en algo inalcanzable. La casa ya no necesitaba manifestarse. Su efecto era permanente. Hoy sigo viviendo aquí. Camino por los mismos pasillos, duermo en la misma habitación, realizo los mismos gestos cotidianos. Desde fuera, nada parece distinto. Pero cada noche, al apagar la luz, siento cómo el espacio se ajusta a una presencia más. Y entonces recuerdo algo que ya no intento negar. Escuché pasos dentro de mi casa cuando vivía solo. Y desde ese momento, nunca volví a estarlo. No sé si lo que ocurrió en esa casa tiene una explicación lógica, ni si pertenece al terreno de lo inexplicable. Dejé de buscar respuestas hace tiempo. Algunas experiencias no están hechas para ser entendidas, solo para ser cargadas. A veces pienso que el verdadero miedo no fue escuchar pasos, sino darme cuenta de lo fácil que es perder la certeza de estar solo, incluso en los lugares que creemos conocer mejor. Desde entonces aprendí que el silencio no siempre significa ausencia, y que la soledad puede ser una ilusión frágil. Hay espacios que guardan algo más que recuerdos, y noches que no terminan cuando sale el sol. Vivir con esa idea no es sencillo, pero se vuelve parte de uno. El miedo deja de ser un evento y se transforma en una compañía constante, discreta, casi invisible. Si esta historia te hizo sentir incómodo, tal vez no sea casualidad. Cuéntame desde qué país y ciudad estás escuchando este relato y dime si alguna vez sentiste que no estabas realmente solo. Suscríbete para escuchar más historias reales que desafían lo que creemos seguro. Porque a veces el verdadero terror no hace ruido, solo se queda.